Tengan muy buenas tardes todos y cada uno de ustedes. Que Dios les pueda bendecir en este día, el cual Dios nos regala, y poder seguir contando con la vida. Ahí donde ustedes se encuentran laborando, descansando o en algún viaje, que Dios les pueda bendecir a cada uno de ustedes. Esta es su programación, Escudriñando el Rema de Dios, y este es su hermano y amigo Gilberto Rodríguez, quien, por la misericordia del Señor, tenemos el privilegio y el grato honor de poder presentar esta programación para poder compartir lo que las Sagradas Escrituras nos dicen. Y es una bendición grande que Dios nos da, nos concede el poder abrir las Sagradas Escrituras para compartir con cada uno de ustedes lo extraordinario que nos enseña este bendito libro, en el cual está grabada la voz de Dios en papel y letras. Y hoy tenemos la segunda parte de este estudio titulado Salvos por Fe. ¿Y por qué decimos salvos por fe, no salvos por obras? Porque si bien las obras son muy importantes, pero nosotros no podemos, nadie ha sido, ni es, ni será salvo por las obras, sino por la fe. Es por la fe en Jesucristo que nosotros podemos y somos salvos, no por las obras, porque las obras es un complemento que es muy importante y debemos practicarlas, pero no es antes de la fe, antes de creer, no es después de la fe, de creer en Cristo Jesús, vienen las obras como complemento en la salvación. Y esto es algo muy importante que nosotros debemos entender, de que ningún ser humano ha pagado un precio de ningún sacrificio por la salvación. ¿Por qué? Ese sacrificio lo hizo nuestro Señor Jesucristo, quien pagó con su vida, quien fue crucificado, quien fue humillado. Él pagó el precio por nuestra salvación. La salvación no es por nuestras obras, porque al decir que somos salvos por nuestras obras y no por la fe, primeramente en el orden correcto divino, cuando decimos que somos salvos por las obras, invalidamos la obra salvadora del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, esto es muy importante que nosotros podamos conocer y podamos valorar verdaderamente qué es la salvación, por qué hemos obtenido la salvación. No es por mis obras que la he obtenido, no es por lo que pueda hacer humanamente, sino por regalo divino dado de Dios por medio de Jesucristo. Y bien, estaremos hoy compartiendo la segunda parte de este estudio titulado Salvos por Fe. Gloria a Dios, y vamos a escuchar una alabanza. Posteriormente desarrollaremos este compartir de la palabra del Señor. No tenemos los derechos del autor de la música. Certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una palabra con solo dos letras, muy pequeña pero llena de poder. Sin fe no se puede agradar a Dios, tienes que tenerla en el corazón. También el justo vivirá por ella, la fe, la confianza, da la dirección. Da la dirección. Ve, como Moisés cuando abrió el mar rojo,
Tuvo Daniel cuando estuvo en el pozo. Por fe David también venció al gigante, no fue por sus fuerzas, la fe lo hizo todo. La fe en Dios hace todo. Necesitamos fe para decirle al problema te marchas de aquí para siempre, para decirle al carcero te secas, no me pertenece, que demuestre el inmenso poder que tiene nuestro Dios. Necesitamos fe para que lo que parezca imposible pueda realizarse. Lo que la ciencia no pudo lograr, Jesucristo lo hace. Todas las cosas pueden ser posibles si puedes creer. Cuando abrió el mar rojo, tuvo Daniel cuando estuvo en el pozo. Por fe David también venció al gigante, no fue por sus fuerzas, la fe lo hizo todo. La fe en Dios hace todo. Necesitamos fe para decirle al problema te marchas de aquí para siempre, para decirle al carcero te secas, no me pertenece, que demuestre el inmenso poder que tiene nuestro Dios. Necesitamos fe para que lo que parezca imposible pueda realizarse. Lo que la ciencia no pudo lograr, Jesucristo lo hace. Todas las cosas pueden ser posibles si puedes creer. Gloria a Dios, gloria a Dios. La fe son dos palabras que hacen cosas extraordinarias en la vida del ser humano. Necesitamos fe y es el principal elemento que necesitamos para ser salvos. Y es la fe, dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hace una pregunta, ¿qué es la fe? Y dice, es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Esa es la fe. La fe no es lo que tú puedas ver, sino es lo que tú por la misma fe tienes certeza que no lo estás viendo literalmente, pero lo esperas y así es. Esa es la fe. Y la fe es lo que necesitamos para ser salvos. No podemos ser salvos por ningún sacrificio humano, sino por un regalo divino dado del cielo a todos aquellos que creen en Jesucristo, que por su sacrificio, que por la obra gloriosa que Él hizo en la cruz del Calvario, nosotros hoy nos hemos acercado a Él y hemos sido alcanzados, hemos sido salvos, no por nuestras obras, sino por creer en Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios en esta mañana que nos permite poder compartir con cada uno de los que ya se están conectando en esta subprogramación y los que se van a conectar en el transcurso de esta programación. Estamos aquí para compartir la palabra del Señor. No lo hacemos
No lo hacemos por fama, no lo hacemos por dinero, no lo hacemos por ninguna otra cosa más, sino que por gratitud, por agradecimiento, lo que le ha hecho el Señor con cada uno de nosotros, y porque a Él le place que nosotros podamos conocerle y poder escudriñar su palabra. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha alcanzado, nos ha salvado, para que nosotros podamos dar de lo que de gracia hemos recibido, de gracia podamos dar a aquellos que todavía no conocen al Señor, pero que el Señor está ahí con los brazos abiertos para todo aquel que invoque su nombre, poder escuchar su oración y poder ser salvo en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Pido disculpas, ya que esta su programación siempre la estamos transmitiendo a las 12 del mediodía, hora del noreste de los Estados Unidos de Norteamérica, pero hoy pues el tiempo nos agarró un poco la ventaja y tuvimos algunos contratiempos, pero aquí estamos para desarrollar esta programación y siempre seguir en ese enfoque que es compartir lo que dice la Sagrada Escritura. Y bien, vamos a abrir las Sagradas Escrituras en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios, a la iglesia de Éfeso. Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, y dentro de lo que escribe, recordemos que Pablo es el mayor exponente de todo lo que contiene la doctrina de la iglesia de Jesucristo. Pablo es el que más escribe en cuanto a asuntos y aspectos doctrinales de la iglesia. Y Pablo escribe en esta carta a la iglesia de Éfeso, más conocida en esta carta como la carta a los Efesios. Y en su capítulo 2, versículo 8 y 9, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Estoy usando una versión latinoamericana. Esta versión latinoamericana es mucho más clara que la que nosotros usamos, la Reina Valera, y por eso la utilizo para que podamos entender un poco mejor lo que está hablando. Aunque en relación tiene mucha relación con lo que dice la versión Reina Valera. Pero en esta oportunidad estamos usando esta versión latinoamericana. Efesios capítulo 2, versículo 8, y dice el apóstol Pablo: pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que les ha sido dado por Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede jactarse de nada, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, según Él lo había dispuesto de antemano. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos en tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Danos el pan nuestro de cada día. No permitas que entremos en la tentación, mas líbranos del mal. Que estamos en esta maravillosa tarde, bendito Jesús, nos presentamos delante de tu presencia. Aquí estamos, Padre amado, para invocar tu nombre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, para poner una vez más esta programación en tus manos y que tú te glorifiques, que en esta tarde una vida sea bendecida por esta palabra, una vida sea alcanzada, una vida sea transformada por medio del conocimiento de tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, y dice que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir los tuétanos de los huesos y que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. En esta tarde te rogamos, te suplicamos que tu bendita presencia, Espíritu Santo, se mueva y que tome el control de los aires a la distancia, y enviamos una palabra de poder, enviamos una palabra de autoridad, de convencimiento, una palabra de salvación que quebrante, que redarguya las mentes y los corazones, y puedan venir por medio del Espíritu Santo humillados y reconocer que el hombre necesita acercarse a Dios por medio de Jesucristo. Hoy proclamamos tu nombre, hoy proclamamos que las ventanas de los cielos se abren
para que la bendición llegue para todo aquel que invoca tu nombre y que los milagros extraordinarios sigan sucediendo. Y dentro de los milagros extraordinarios que el Dios Todopoderoso puede hacer, el más grande, el más importante, es que seamos salvos. Ese es el milagro más grande y más poderoso que puede hacer nuestro Dios por medio de Jesucristo y ministrando por medio del Espíritu Santo. Espíritu Santo, auxílianos en esta tarde para que lo que vamos a compartir en este corto tiempo, tu nombre sea glorificado, que lleve bendición al oyente, que no solamente sea palabra que escuche el oyente, sino que el poder de tu presencia misma sature las vidas, los corazones y haga conforme tú quieres hacer en cada uno. Te rogamos, te suplicamos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito, bendito sea el nombre del Señor. A Él damos toda la honra y toda la gloria por siempre y para siempre. Gloria a Dios. Un segundito. Gloria a Dios. Un segundito que tenemos aquí todo lo que Dios nos permite que podamos compartir. Lo tenemos aquí almacenado porque lo que sucede es que cuando los años pasan, ya la mente no da para tanto. Y cuando la mente no da para tanto, hay que hacer uso de las notas, de los apuntes y todo eso, para que podamos nosotros tener una línea, un orden en lo que estamos compartiendo con cada uno de los oyentes. Y usamos la tecnología. La tecnología es algo muy importante que si la sabemos usar nos trae mucha bendición, sabiéndola usar. La tecnología es una herramienta que debemos usarla y es peligrosa como toda herramienta, pero si la sabemos usar nos traerá bendición. ¿Por qué? Porque estos aparatos son una herramienta y es como cuando el agricultor prepara un machete. Yo soy de campo. Prepara un machete para ir a limpiar la maleza y lo afila. Eso es muy peligroso si se usa y no se tiene el debido cuidado. Pero si se sabe usar, es una herramienta que ayuda mucho y es muy productivo lo que nosotros hacemos con esa herramienta muy bien afilada. Así es la palabra del Señor. Así son los dispositivos que usamos. Son herramientas que nos facilitan y nos dan mayor rendimiento para que nosotros podamos usarlos correctamente. Gloria a Dios. Y bien, vamos a iniciar este estudio. Gloria a Dios. Como hablamos en el principio, que somos salvos por fe, no por obras. Porque en estos tiempos se predican diversos tipos de evangelio. Hay evangelios que te predican y que te dicen que tú tienes que llevar todo y que si tú quieres ser sano tienes que llevar X cantidad de dinero. Eso es contrario a lo que la palabra enseña. Otros te enseñan que es por los sacrificios humanos que alcanzamos la salvación. Pero la Escritura no nos enseña nada de eso y por eso estamos compartiendo este tema que es muy, pero muy importante que nosotros podamos conocer y entender qué es lo que la Escritura nos enseña a cada uno de nosotros. Bien, como leímos en esta carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 8, que volvemos a leerlo. Y dice, pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que les ha sido dado. En este versículo 8 de esta carta a los Efesios capítulo 2, habla que lo que hemos recibido la salvación es por medio de la fe. Aquí no está hablando que es por medio de las obras, porque cuando se malinterpreta esta palabra y no se usa el orden correcto en el cual ha sido establecido, en el orden perfecto de Dios, tendemos
a sustituir algunas cosas por otras y de esa manera vamos distorsionando lo que la palabra nos enseña. Entonces la salvación es por medio de la fe. ¿Y la fe en quién? En Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario. Porque muchos te dirán, sí, yo entiendo y creo que soy salvo por fe, pero dime en qué está fundamentada tu fe. Porque si tu fe se está fundamentando en otro fundamento que no es Jesucristo, déjame decirte que estás mal, porque el fundamento es Jesucristo. El mismo apóstol Pablo habla y enseña y dice que cada uno mire cómo sobreedifica. Pero Pablo dice esto muy claro, sobre el fundamento de Jesucristo. Entonces, si tú estás edificando, gloria a Dios por ello, pero antes de edificar hay que saber en quién estás edificando, sobre el fundamento de Jesucristo. Ese es el fundamento el cual la Escritura nos enseña para que podamos nosotros edificar. Una construcción es muy importante, pero antes de que se vea lo visible que va a estar, es importante saber cómo se preparó lo que no va a estar visible, que va a estar adentro de tierra. Pero lo que no está visible es lo que va a sostener a lo que se encuentra visible. Entonces, es relativo. Igual sucede con la fe. La fe es algo que nadie lo puede ver. Nadie lo puede ver humanamente, solamente Dios y Jesucristo. Por medio de la omnisciencia pueden ver la fe de aquel que se acerca y que clama para ser salvo. Dios y Jesucristo mismo puede ver la fe, el nivel de fe. De ahí ningún hombre la podemos ver. ¿Por qué? Porque la fe es algo que no se ve literalmente. Cuando tú lo crees, se va a ver literalmente después, pero tú antes has creído. Entonces, nadie puede ser salvo si antes no está la fe en él. Nadie puede ser salvo si antes no tiene fe. ¿Para qué? Para creer en Jesucristo. Porque podemos tener muchas obras, pero si no hay fe, primeramente en Jesucristo y ser salvos por Él, esas obras no te llevan a ningún lado. No llevan a nadie a ningún lado, porque nadie ha podido ser salvo por las obras. Somos salvos por la fe. Y después las obras entran como complemento, pero siendo primero la fe. Gloria a Dios. Y esto es muy importante que nosotros podamos conocer, que por medio de las Escrituras nosotros conocemos cuál es la voluntad, lo que Dios establece para con cada uno de nosotros. Quiero hacer esta aclaración. Mucha gente a veces me dice que tú vives de los diezmos y un sinnúmero de cosas. Y quiero aclarar en esta oportunidad de que yo no vivo de esto. Lo hago porque hay agradecimiento y porque hay pasión en mi corazón por compartir la palabra. Yo trabajo con mis manos, hasta el momento trabajamos con nuestras manos y el sustento diario Dios nos lo provee y lo ganamos con nuestras manos. Yo no dependo de que alguien me dé un diezmo, de que alguien me dé una ofrenda. Suficientemente me bendice Dios para ganar el sustento diario con mis manos. Aclaro esto porque mucha gente tiene la falsa percepción que todo el que predica la palabra del Señor tiene que ser un pastor. No necesariamente. No necesariamente. Entonces aclaro esto que es muy importante. Entonces bien, como estamos viendo que la fe es la salvación es por fe, no es por obras, porque muchos podrán decir, no, yo diezmo tanto, yo ofrendo tanto y por eso que yo hago, tengo asegurada la salvación. No, mi hermano, no, mi amigo. O muchos podrán decir, yo camino 10 cuadras con la imagen de la Virgen o del Santo. No, mi amigo, eso es falso, tú no eres salvo por eso. Eso no te salva, eso lo que hace es que te esclaviza a una mentira de Satanás. Pero Jesucristo hoy quiere que nosotros seamos salvos por medio de su palabra. Gloria a Dios. Vamos a ver qué nos dice
la carta que escribe el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice: así pues, libres ya de culpa, gracias ¿a qué? A la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues por Cristo rogamos del favor de Dios por medio de la fe, y estamos firmes y nos alegramos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos alegramos en el sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar y estar firmes, y esta firmeza nos permite salir aprobados. Gloria a Dios. Por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo, no es por obra. Y habla que las circunstancias que vivimos en la vida de los sufrimientos, es para ser probados, para ser probados, para que nuestra fe sea probada, para que nuestra convicción como creyente sea probado. Porque algo muy importante que debemos entender es esto: el verdadero evangelio de Jesucristo, que es este que su palabra nos enseña, no es algo que tiene que ser solamente emocional, sentimental. No es ese el evangelio. Es algo que el verdadero evangelio es algo que hay que tener un carácter, hay que tener una decisión y hay que tener perseveración. ¿Y por qué hablamos de carácter, decisión y perseveración? Porque hay momentos en los cuales emocionalmente a veces no me siento bien por circunstancias que enfrentamos como seres humanos. Pero como nos hemos determinado, como tenemos una decisión y tenemos un carácter, es que siempre vamos a seguir sirviéndole. Siempre vamos a seguir haciendo su voluntad, no la nuestra. Y hay algo que me llama mucho la atención, es esto. Cuando alguien es enviado o es comisionado para llevar encomiendas a los destinatarios, esa encomienda tiene que llegar. Y la encomienda es algo tan importante que los factores del tiempo, las inclemencias mismas del tiempo, no pueden detener que esas encomiendas lleguen. Porque, o sea, por ejemplo, aquí nosotros lo podemos ver, que por ejemplo están las agencias que llevan encomiendas. Por ejemplo, está UPS, está FedEx, está Amazon, está el correo y otras más. El trabajo de estas agencias es llevar las encomiendas a la puerta de la casa. Y estas personas que trabajan en estas agencias trabajan aun cuando la temperatura está bajo cero, aun cuando el tiempo está frío, está lloviendo o está caliente. Estas personas que trabajan entregando estas encomiendas no se detienen. ¿Por qué? Porque hay una determinación, hay una convicción, hay una decisión que ellos decidieron trabajar para estas compañías, y que los factores adversos del tiempo no los van a detener para llevar estas encomiendas donde tienen que llegar. Así es la encomienda de aquel que ha llamado Jesucristo y dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. Y a veces, aunque el tiempo no esté como nosotros quisiéramos que esté, pero como el evangelio no es algo emocional, sino que es algo, o sea, una decisión de carácter, no nos detenemos, seguimos predicando. ¿Por qué razón? Porque no siempre todo el tiempo cuando compartimos nosotros la palabra vamos a estar, me voy a sentir como quien dice bien al 100, ¿no? Hay momentos que solamente Dios sabe que casi venimos arrastrándonos o en pedazos emocionalmente, pero aquí estamos ¿para qué? Para desarrollar y hacer la misión que Dios nos ha encomendado. Y supongamos, ¿por qué digo que el evangelio no es algo emocional, sino que tiene que ser algo de convicción, determinación, perseverancia? Ejemplo, cuando Jesús está una noche antes de ser crucificado, Jesús viene y él dice: mi alma está triste. Él está hablando de lo emocional, que él se siente triste y está preocupado de lo que va a suceder al día siguiente como hombre, como ser humano, sin falta, sin culpa alguna, pero él reconoce como ser humano que él está triste.
está preocupado por lo que va a suceder al día siguiente. Pero se imagina si él hubiese dicho, no, emocionalmente no me siento bien porque estoy preocupado, y incluso dice la palabra que Jesús fue tanta la agonía, el sufrimiento, que dice que cuando sudaba no salían de su piel gotas de agua, gotas de sudor, sino que dice que salían gotas de sangre. ¿Y por qué? Por la angustia, por el padecimiento, por el sufrimiento que él estaba experimentando. Según la ciencia médica, cuando hay una preocupación intensa que sobrepasa los límites, por dentro hay vasos sanguíneos que se rompen, y al romperse esa sangre empieza a salir por los poros de la piel. Eso fue lo que pasó con Jesucristo. Y se imagina si Jesucristo hubiera dicho, no me siento bien, no voy a ir a la cruz, no voy a hacer el sacrificio, no lo voy a hacer. ¿Se imagina? Entonces el evangelio no es algo emocional, es algo determinado, de convicción, de perseverancia. Ese es el evangelio. Que aunque hoy yo no esté bien, porque hay algo muy importante que debo decir en esto, a veces la gente espera ver perfección en el creyente. No. Aquí nadie es santo. Yo tengo defectos y cuantas cosas igual que tú. La diferencia es que sabemos a quién ir y acudir para reconocer el pecado y la culpa y decirle, perdóname, límpiame, purifícame. Porque ahora que nosotros hemos venido a Jesucristo, Él es mi abogado y a Él yo acudo. ¿Por qué? Porque Él intercede delante del Padre. Él es mi abogado, Jesucristo. Así es. Entonces, esto es algo muy importante que nosotros debemos entender. Gloria a Dios. Y el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es uno solo. Esto es muy importante que nosotros valoremos qué significa el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué fue uno solo? ¿Por qué no fueron dos? ¿Por qué no fueron tres? Fue uno solo. ¿Por qué fue uno solo? Porque fue justo, santo, puro y perfecto. ¿Por qué? Los sumos sacerdotes hacían muchos sacrificios, pero ninguno podía perdonar los pecados del ser humano. Los sumos sacerdotes tenían los verdaderos, porque ahora hay muchos falsos, los verdaderos tenían que presentar un sacrificio. Antes de presentar el sacrificio por el pueblo, ellos presentaban un sacrificio por sus pecados. Entonces, Hebreos capítulo 7, versículo 16 en adelante, habla y dice que el sacerdocio anterior fue cancelado. ¿Y por qué fue cancelado? Si era verdadero. Ofrecían sacrificios, sacrificios de animales y sangre que Dios pidió. Sí, Dios lo pidió. Y así es. Pero ninguno de estos sacrificios podía, ¿qué? Quitar los pecados del ser humano, borrarlos y cuenta nueva. Mas cuando viene nuestro Señor Jesucristo, hace el sacrificio y muere en la cruz del Calvario. Y al derramar su sangre en la cruz del Calvario ya no es sangre de animales, sino que es sangre del Cordero inmolado. Aquel justo ser divino que vino y tomó forma corporal de hombre. Y fue y pagó la deuda del pecado tuyo y mío. ¿Y por qué tuvo que ir a la cruz del Calvario y morir crucificado, humillado? ¿Por qué? Si Él era santo, justo y puro, perfecto. Porque la misma Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, como la paga del pecado es la muerte, alguien que vino para redimirnos y salvarnos, tuvo que pagar el precio con su vida. Y por esa forma es que Jesús al venir muere en la cruz del Calvario. Y al morir, Él paga la deuda de toda la humanidad que se acerca a Jesucristo para ser salvos. ¿Por qué? Por fe en Jesucristo. Por fe en Jesucristo. Ahorita algo muy importante que debemos entender, que para acercarnos a Jesucristo y conocerle y recibirle, si no le hemos recibido, Él no está pidiendo ni demandando obras. No, aquí no entran las obras todavía. Entra la decisión, entra el creer, entra la fe. En creer que Jesucristo es el único Hijo de Dios y que hizo un sacrificio perfecto y para siempre. Y esto es muy importante que nosotros lo podamos entender, porque cuando no entendemos esto, sucede
Sucede que muchas veces seguimos nosotros todavía yendo tras los rudimentos del pasado, y nos volvemos a lo que era la ley. Si en la ley se hicieron muchos sacrificios de animales, de animales, y que Dios demandaba su sangre, pero cuando viene Jesucristo y derrama su sangre, esa nos limpia, nos purifica, nos santifica, nos redime y nos hace que nos adopta como hijos de Dios, ya no como creación caída, sino como hijos legítimos de Dios. Y cuando somos hijos legítimos de Dios, ahí está la promesa que todo aquel que es un hijo reconocido tiene los derechos de poder echar mano de lo que el Padre tiene. Y si por medio de Jesucristo hemos sido alcanzados, por medio de Jesucristo somos adoptados en hijos de Dios. Porque esto es algo muy importante. La religión te enseña que todos somos hijos de Dios. No, eso es falso. Eso es falso. Eso es falso. Son hijos de Dios aquellos que vienen por medio de Jesucristo, lo reconocen como el único y suficiente Salvador. Y cuando lo reconocen como único y suficiente Salvador que pagó el precio en la cruz del Calvario, automáticamente somos adoptados en hijos de Dios. Así, eso es lo que la palabra nos enseña. Y muchas veces la gente viene y dice, no, dice, pero es que ya estos aleluyas están locos, dice, porque ellos ya andan diciendo que son salvos, dice. Pero, ¿por qué nosotros decimos que cuando hemos venido a Jesucristo, nos hemos humillado, reconocemos que venimos de una línea, una naturaleza caída de pecado, y que al venir a Jesucristo lo reconocemos como el único y suficiente Salvador, el Hijo de Dios que vino y pagó el precio por ti y por mí? Y ya cuando nosotros aceptamos que sea Él nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador, nosotros somos salvos, no porque yo lo diga, no porque el pastor lo diga, sino porque la palabra lo dice. Y ya te lo voy a comprobar. Porque muchas veces Satanás se levanta y empieza a acusar. Uy, mira ese borracho, y dice que ella es salvo. La palabra misma dice que para el que cree, todo le es posible. Y si yo creo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y que su sacrificio me ha limpiado, me ha perdonado, me ha justificado y me constituye en hijo legítimo de Dios, eso lo creo. Y si lo creo, es posible. Entonces, ¿pero qué dice la palabra? En esta carta también, en los Romanos, capítulo 8, versículo 1. Y esto es muy importante, que el creyente tiene que tener estos argumentos sólidos de la palabra, para que cuando un demonio se levante y que te acuse de que tú no eres salvo, que no sé qué esto y que lo otro, y que tienes que ir al purgatorio, y todas esas cosas, eso lo que hace es que pisotea un sacrificio santo y perfecto que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Porque al hacer un solo sacrificio es perfecto, pero cuando muchos acuden al purgatorio, a las penas y cosas por el estilo, eso es falso. Y eso lo que hace es que pisotea un sacrificio justo, santo y puro de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, así pues, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús nos libera de la ley del pecado y de la muerte, porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la naturaleza del hombre pecador. Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a los hombres, semejante a la del hombre pecador, y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar el pecado en la propia naturaleza humana. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir lo que la ley ordena, pues ya no vivimos conforme a la naturaleza del hombre pecador, sino conforme al Espíritu. Hay algo muy importante. Si bien la ley fue muy importante y nos enseñó muchas cosas, y la ley no puede pasar desapercibida, porque no podemos decir, oh, el Antiguo Testamento ya pasó. No, son dos cosas que siempre han funcionado unidas, porque para que haya el Nuevo Testamento debió haber existido el primero.
Porque sin primero no hay segundo y sin segundo no hay primero. Entonces, la ley, dicho sea de paso, muchos hablan del sábado y esa es toda su ley. No, esa es otra cosa que están más perdidos que un enano en feria. La ley eran 612, 613 mandamientos. Eso era lo que comprendía toda la ley. 612, 613 mandamientos. Y ninguno la pudo cumplir. Ninguno. El único que pudo cumplir la ley se llama Jesucristo. Porque Jesús mismo dijo, he venido no para abrogar la ley, sino para cumplir. Entonces solo Jesucristo la pudo cumplir. Entonces, ¿te imaginas si nosotros hubiésemos esperado ser salvos por la ley? No, imposible. Pero después de la ley aparece la gracia, que es Jesucristo. Y cuando aparece esa gracia salvadora que es Jesucristo, por medio de Jesucristo nosotros podemos acercarnos. Y lo que por la ley nadie pudo cumplir, ahora en Jesucristo nosotros lo podemos alcanzar. ¿Por qué? Porque los sacrificios de los verdaderos sumos sacerdotes, ninguno podía quitar los pecados. Pero el sacrificio de Jesucristo sí nos ha limpiado, nos ha purificado y nos ha justificado y nos ha regenerado delante de la presencia de Dios. Entonces todo esto es mediante ¿a qué? Mediante la fe, mediante la fe. Dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Es Jesús. Entonces, si tú tienes fe en que vas a ser salvo, ¿en quién tú tienes puesta tu fe? Si es Jesús el autor y el consumador de la fe. Entonces, por eso es importante que nos enfoquemos en quién nosotros hemos creído, en quién estamos creyendo, en quién esperamos y por qué esperamos lo que su palabra nos dice. Gloria a Dios. Otro versículo importante, que estos versículos son muy poderosos para que nosotros los tengamos y sea parte de nuestro fundamento, porque nosotros somos salvos. No porque a un loco se le ocurrió, sino porque yo lo creo. ¿Y por qué lo creo? Porque la Escritura lo dice. Y si la Escritura lo dice en Números 23:19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces lo que Dios dijo está dicho y escrito está y se mantiene inamovible. Es la promesa de Dios. Hechos capítulo 8, versículo 31. Dice, ¿qué más podremos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también, junto con su Hijo, todas las cosas, todo lo que Él ha prometido por medio de Jesucristo? Versículo 33. ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien los declara libres de culpa. Es Dios quien nos declara libres de culpa. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Entonces, no hay demonio, no hay diablo, no hay principado, no hay potestad que pueda venirme a acusar. Cuando yo creo lo que dice la palabra, cuando yo practico lo que dice la palabra, no hay demonio que me pueda acusar. Porque el único que nos acusa es el diablo mismo. Pero si la palabra dice que el que está en sus manos, nadie lo arrebatará. Tenemos la protección, el cuidado, la seguridad de poder confiar y creer en Él. Versículo 34 de este capítulo 8 dice, ¿quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es quien murió, todavía más que resucitó y está a la derecha de Dios, rogando por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento o las dificultades o la persecución, el hambre o la falta de ropa, el peligro, la muerte? Nada nos va a separar del amor de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el amor que tenemos por nuestro Señor Jesucristo, Él nos amó primero. Y este amor que tenemos se arraiga en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestro diario vivir.
que hemos determinado, hemos decidido, tenemos la plena convicción de seguirle sirviendo a Él cada uno de todos los días que Él nos dé para vivir en este planeta Tierra. Así que la palabra es muy clara y dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. No dice el que sea perfecto, el que no cometa pecados, el que no caiga, el que no se levante. No dice eso. Dice el que persevere hasta el fin. ¿Y cómo perseveramos hasta el fin? Hay momentos que caigo, pero clamo al Señor y Él me levanta. Hay momentos que no quiero seguir, Él me sustenta con su mano de poder. Hay momentos que no tengo fuerza. Dice que Él multiplica la fuerza al cansado, al débil, al que no tiene ninguna. Entonces, siempre nosotros podemos acudir a Jesucristo. ¿Por qué nosotros siempre decimos Cristo, Cristo, Cristo salva, Cristo sana, Cristo liberta, Cristo es el abogado? El verdadero evangelio se centra en que el centro del evangelio es Jesucristo. Porque muchos te presentan un falso evangelio, te hablan de Cristo, pero después te sacan a Jesucristo y te meten a Él o a ella. Y eso es falso. Por eso el verdadero evangelio es Cristo. ¿Quién te sanó? Jesucristo. ¿Quién te libertó? Jesucristo. ¿Quién te salvó? Jesucristo. ¿Quién hizo el milagro? Jesucristo. Por medio del Espíritu Santo. Entonces, este es el evangelio que anunciamos. Y aunque a muchos no les guste estas cosas que nosotros compartimos, yo lo siento, pero yo no puedo mantener mi boca cerrada. No puedo mantener mi boca cerrada para callar lo que he visto y oído que la Escritura me enseña. Y por eso muchas veces la gente se molesta, porque compartimos mucho lo que es la palabra. Y eso es lo que yo puedo, eso es no lo que yo puedo hacer, porque yo soy un siervo inútil, pero en las manos del Señor hacemos su voluntad. Y si Él pone palabra, que nosotros abramos la boca, guiados por el Espíritu Santo, y compartamos esta palabra, eso es lo que Él quiere que hagamos. Y Dios, por medio de Jesucristo, no está buscando gente perfecta para salvarla, no. Dios no anda buscando gente perfecta para salvarla. Dios anda buscando ¿qué? Gente imperfecta como tú y yo, que muchas veces ni hablar podemos, pero en medio de nuestras imperfecciones Él se glorifica para demostrar su gloria, su poder. Algo importante que me llama la atención es cuando Dios llama a Moisés como líder para libertar a su pueblo en la cautividad en Egipto. Si Moisés era tardo de lengua, tal vez, no sé si decir como su servidor, que a veces se nos traba la lengua. Pero ¿sabe qué? Aunque la lengua se nos trabe, pero cuando el corazón está dispuesto, eso no nos va a detener de predicar esta palabra. Y hasta el último instante de nuestra vida, aunque no andemos perfectamente, aunque andemos a veces que caemos, que nos levantamos, pero ahí estamos en esa lucha continua, y queremos llegar hasta el final, no por nuestras fuerzas, sino por las fuerzas que Él nos da. Y debemos determinarnos, tener convicción de que por qué nosotros hemos sido salvos, quién nos ha salvado, por medio de qué hemos sido salvos. Es por la fe en Jesucristo. Esto grábatelo en tu mente. Por la fe en Jesucristo. Hay muchos tipos de fe. Si la fe es lo más importante y lo más poderoso en el ser humano, cuando la fe es viva. Pero a veces hay una fe que es muerta. ¿Y cuál es esa fe muerta? Cuando creemos en cosas muertas que no tienen vida y ponemos nuestra fe. Más nuestra fe tiene que estar centrada ¿qué? En Cristo, que murió y al tercer día resucitó. Y su palabra es viva y eficaz. ¿Por qué razón? Porque cuando usted y yo escudriñamos este santo libro, se convierte en viva y eficaz la palabra. ¿Por qué razón? Porque cuando usted estudia o lee un libro de cualquier escritor en lo secular, historias que son relatos muy importantes, ¿verdad? Algunos importantes, pero hay una cosa, el autor de ese libro ya murió. Entonces cuando usted lo lee es un relato, pero
cuando usted y yo escudriñamos la palabra de Dios, ¿por qué se convierte en viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo? Es porque el autor de este santo libro es Dios. Lo inspiró, lo iluminó, lo reveló y dio interpretación por medio del Espíritu Santo. Entonces esta palabra está aquí, y cuando tú y yo estudiamos esta palabra guiados por el Espíritu Santo, se convierte en viva y eficaz. ¿Por qué? Porque el autor está presente. Lo que la palabra me está hablando toca mi mente, toca mi corazón, toca mi ser. Porque no hay ningún otro libro que tenga el poder, la autoridad que tiene este santo libro que nosotros llamamos Biblia. Y muchos dicen, no, es que ese libro es cualquier libro. Entonces yo te pregunto, si para muchos es cualquier libro, entonces ¿por qué en más de 50 países del mundo ha sido prohibido este libro si es cualquier libro? ¿Por qué ha sido prohibido? Porque este libro contiene la palabra de Dios, y todo aquel que escudriña esta palabra guiado por el Espíritu Santo produce algo en la vida del ser humano. Produce algo en la vida del ser humano. No vamos a ser perfectos porque estamos siempre en esta materia que es contaminada, pero vamos a ir caminando en esa dirección que cada día Dios está trabajando. Es como el alfarero cuando agarra el barro, lo va a traer de lugares donde está mezclado con otros materiales. Lo lleva al mesón y empieza a sacar las impurezas. Empieza a sacar las impurezas y después deja ¿qué? El puro barro. ¿Para qué? Cuando tiene el puro barro le da el proceso y a su debido tiempo él va a hacer ¿qué? Una vasija, una obra perfecta en sus manos. Entonces esos somos cada uno los creyentes que creemos en Jesucristo. No espere ver perfección en ninguno, no espere ver perfección. Seremos perfectos igual a Él, no en esta materia, en este mundo, sino cuando este cuerpo corrupto obtenga transformado en un cuerpo incorruptible. Ahí sí habrá perfección, pero mientras tanto no hay perfección. Lo que tiene que haber es perseveración, que a pesar de cuantas cosas yo lucho, usted lucha diariamente, que no se nos es fácil en el mundo, pero aquí estamos todavía de pie. Así que no se desanime, no se desanime. En esta tarde el Señor le dice que se levante, tome ánimo, cobre fuerzas. El ánimo es algo muy importante en la vida del ser humano. El ánimo es algo muy importante en la vida del ser humano y necesitamos nosotros que el Señor nos dé fuerza, que la palabra nos anime, nos levante y nos ayude a poder continuar adelante. Gloria a Dios. El sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, muchas veces decimos esto: somos salvos por fe. Por fe. Yo no pagué el precio. Sí, es cierto. Somos salvos por fe. Tú y yo no hemos pagado el precio. Pero ¿sabes qué? Hubo alguien que pagó el precio con su vida. Ese es Jesucristo. Entonces nuestra salvación a nosotros no nos cuesta nada. Pero a Jesucristo, el Hijo de Dios, le costó su vida. Entonces, la salvación tiene un precio tan grande que económicamente no hay valor económico, monetario, que pueda tener ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ni todo el oro, ni toda la plata del mundo, ni todas las riquezas inexpugnables del mundo logran comprar o poner precio al sacrificio que hizo Jesucristo para que tú y yo tengamos vida por medio de Jesucristo delante de Dios y que tengamos salvación por medio de Jesucristo. Nada puede pagar el precio. Nada puede pagar el precio. Nosotros, Romanos capítulo 3, versículo 23, habla y dice: por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué sucede cuando alguien es destituido de una posición, de un empleo? Ya no puede laborar porque ya no recibirá los derechos que tenía antes de ser destituido. Entonces el hombre perdió un derecho al pecar en el huerto del Edén y fue sacado de aquel lugar. Y al ser sacado quedó sin un derecho. Sin un derecho. Entonces, cuando alguien es sacado de un empleo por algún error, una falta que cometió, es sacado.
¿Y qué sucede para que pudiese ser nuevamente colocado en ese empleo? ¿Qué tiene que suceder? Tiene que haber ¿qué? Reconocer que cometió un error, humillación y pedir perdón y rogar que se le vuelva a dar ese empleo que tenía. Así es cuando el hombre cayó de la gracia de Dios. Todo hombre con el conocimiento, sano juicio, debemos de reconocer que Adán pecó y desde Adán toda la raza humana ha caído y que necesitamos venir, no a la madre de Jesús, no a Pedro, no a Juan, no. Necesitamos venir a Jesucristo y reconocer nuestra transgresión, nuestra culpa. Y reconocer que aquel que vino a levantar lo que estaba caído, que ningún hombre lo pudo levantar, cuando nosotros lo reconocemos a Él, nosotros somos ¿qué? Somos nuevamente levantados y adoptados como hijos de Dios. Y al ser adoptados como hijos de Dios, todas las promesas, todo lo que Él promete para sus hijos, es para nosotros por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hay algo muy importante que debemos nosotros entender en esto. Cuando antes de nosotros ser alcanzados por la misericordia del Señor, antes de ser alcanzados por la misericordia del Señor, nosotros éramos esclavos del pecado. Y al ser esclavos del pecado, pecábamos de continuo, y esa era nuestra vida. Ahora que hemos sido alcanzados por la fe en Cristo Jesús, hemos sido salvos. Y si bien cometemos faltas, porque no somos perfectos, como vuelvo a repetir, pero ya no pecamos deliberadamente como antes, y cuando fallamos sabemos a quién acudir, porque Él es nuestro abogado. Eso es algo que es diferente. Ahora, hay algo muy importante en esto. Dice en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 22. Pues al que era esclavo cuando fue llamado a creer en el Señor, ahora es un hombre libre, al servicio del Señor. Y de la misma manera que el que era un hombre libre cuando fue llamado, ahora es esclavo de Cristo. ¿Cómo entendemos esto? Antes éramos esclavos del pecado y el pecado se enseñoreaba en nuestras vidas y servíamos de continuo al pecado, éramos esclavos del pecado. Pero cuando Jesucristo viene y muere en la cruz del Calvario, a todo aquel que se acerca a Jesucristo, aquel que se acerca a Él, es libre, es limpio, es salvo y es purificado. Entonces, ya no es más esclavo del pecado. Viene a ser ¿qué? Esclavo de Jesucristo. ¿Y por qué? Porque siempre continúa siendo esclavo de Jesucristo. Antes era esclavo del pecado, pero ahora es esclavo de Jesucristo. Porque antes era esclavo del pecado y servía al pecado. Ahora somos esclavos de Jesucristo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Tal vez te preguntarás, pero ¿por qué sigue habiendo la palabra de esclavo? Por la siguiente razón. En la ley, cuando alguien iba y alguien vendía a un esclavo, lo compraba aquel esclavo por una cantidad de dinero. Entonces, el esclavo dejaba de ser esclavo de aquel que era su amo, su señor antes, y pasaba a ser esclavo de aquel que lo compraba con dinero. Entonces nosotros ahora somos esclavos de Jesucristo. ¿Por qué? Él nos ha comprado, no con dinero, sino a precio de sangre. Entonces, antes éramos esclavos del pecado, pero ahora soy esclavo de Jesucristo, porque Él pagó el precio de mi esclavitud. Él lo pagó con su sacrificio. Entonces, todo el que compra un esclavo, después ese esclavo pasa a seguir siendo esclavo del Señor que lo compró.
Entonces nosotros antes éramos esclavos del pecado, o sea, de lo del mundo. Ahora somos esclavos de Jesucristo, porque Él nos compró, no con precio de monedas literales, sino con su sangre preciosa. Entonces, hoy nosotros somos esclavos de Jesucristo. Somos esclavos de Jesucristo y ya nosotros tenemos que hacer su voluntad, porque Él nos compró. Y si Él nos compró, Él pagó el precio. Si Él no hubiera pagado el precio, nadie le hubiera pagado el precio. Pero como Él pagó, porque a nadie le van a entregar un esclavo que le digan, vale tanto este esclavo. Y alguien si lo va a comprar, no va a dar una parte y no va a pagar todo. No, tiene que pagarlo todo de contado. Y cuando paga todo de contado, aquel esclavo pasa de servir a un señor a servir a otro señor. Antes servíamos a un señor, al Dios de este mundo, pero al ser comprados por la gracia de Jesucristo, ahora servimos al Señor de señores, al Rey de reyes, que es Jesucristo. Entonces, esto es algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Tenemos que entender que antes servíamos al Dios de este mundo. Ahora servimos al Dios todopoderoso por medio de Jesucristo. Y es el Dios de Israel. Cuando usted estudia la Escritura, siempre se va a dar cuenta que cuando menciona el verdadero Dios, habla el Dios de Israel. No dice el Dios de Norteamérica. No dice el Dios de Francia, Alemania, Inglaterra. No dice el Dios del Vaticano. No, dice el Dios de Israel. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo podamos entender de una manera muy clara. Gloria a Dios. Saludamos ahí a nuestra amiga hasta allá Honduras, Maribel. Que Dios le bendiga y le guíe siempre en sus caminos. Que Dios pueda bendecir su familia y poder conocer al Señor y que podamos servirle cada día de nuestra vida. Y así también bendecimos a las demás personas que están conectadas. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Como estamos hablando de que la salvación la hemos obtenido por fe, no por obras. Y esto es muy importante que nosotros podamos conocer. Si las obras fueran lo primero y más importante que la fe, esto significaría que fuese imposible humanamente que uno de los dos ladrones que se encontraban en la cruz, crucificados juntamente con Jesús, pudiese creer en él y Jesús le hubiese dicho, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esto es muy interesante, porque la gente sigue siempre poniendo primero las obras y no la fe. Entonces aquí vamos a ver en este caso de que estos dos ladrones son crucificados y Jesucristo también. Y cuando son crucificados, uno de ellos reconoce, no porque conocía a Jesús desde hace tantísimo tiempo, sino por la fe. Por la fe pudo creer en que Jesús era el Rey, el Señor y Salvador. Y él puede reconocer y le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Y por qué le dice que se acuerde de él? Porque él tiene la fe que ese hombre va a estar en ese lugar. Y que cuando ese hombre esté en ese lugar, cuando resucite, va a estar en ese lugar y le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Y por qué? ¿Y por qué este hombre pronuncia esas palabras? Porque él tiene fe. Y aquí podemos ver que si la fe fuera por obras, este ladrón tenía obras, pero eran más malas,
porque no por bueno lo llevaron a crucificar a la cruz, sino que por ladrón. Entonces tenía obras, pero no eran buenas, eran malas. Pero como las obras no pueden salvar a nadie si antes no está la fe, Jesús mismo le dice, por la fe que él tiene, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces este hombre reconoció que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y por fe, él fue salvo. Él no necesitó obras para ser salvo, sino que él usó lo que tenía que usar en el orden correcto divino, que es la fe. Es la fe, y él pudo creer. Y el Señor le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Ya hemos avanzado en el tiempo. Gloria a Dios. Hay muchos más versículos. Hay muchos más versículos. Bueno, hay un sinnúmero de versículos que si nos ponemos a traerlos y compartirlo, déjeme decirle que eso es una lista tremenda, tremenda. Por eso a veces cuando compartimos la palabra usamos versículos como suficiente evidencia sólida de lo que estamos nosotros compartiendo, que dice la palabra, pero a veces no usamos todos porque son muchísimos versículos, pero dentro de muchísimos versículos, los que traemos, creemos que es lo suficientemente sólido como para poder nosotros fundamentarnos en lo que la palabra del Señor nos enseña. Bien, ya vamos a ir concluyendo. Quiero ver algunos ejemplos. Y como estamos hablando de que somos salvos por fe, no por obras. Por fe, primeramente. Y después, como complemento, entran las obras. Pero muchas veces la religión ha cambiado, la fe la hace a un lado y pone las obras. Ese no es el evangelio. Veamos uno de tantos casos que la Biblia nos enseña. Por ejemplo, Bartimeo. Esto lo encontramos en Marcos capítulo 10, versículo 52. Y esto es muy interesante. Marcos capítulo 10, versículo 52. Jesús le dijo, puedes irte, por tu fe has sido sanado. En aquel mismo instante el ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Hay algo muy importante y me llama mucho la atención en esto, que siempre que Jesús sanó o salvó a alguien, no he encontrado en la Escritura que cuando Jesús sanó o salvó a alguien le dijo, por tus obras eres salvo o por tus obras eres sano. No he encontrado todavía eso. Lo que sí he encontrado, y hay abundantes versículos, es que Jesús dijo esto, como dijo a Nicodemo. Jesús le dijo, puedes irte, por tu fe has sido sanado. Entonces Jesús, en muchas oportunidades, Jesús dijo, por tu fe has sido sanado, por tu fe has sido salvo. Pero yo no he encontrado hasta la vez, y si usted lo encuentra, compártamelo, que Jesús le haya dicho, por tus obras has sido salvo, por tus obras has sido sanado. ¿Por qué? Porque las obras no están de primero antes que la fe. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos otro caso, la mujer del flujo de sangre. Y esto es muy interesante porque aquí la palabra nos enseña qué es lo correcto que Dios demanda. ¿Qué es lo correcto que Dios demanda? Porque muchas veces la misma Escritura nos habla y dice, buscad el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas dice que os serán añadidas. Pero ¿qué sucede? Muchas veces las religiones o los inventos de los hombres ponemos de primero las añadiduras y dejamos en segundo plano el orden establecido por Dios. Segundo caso, la mujer del flujo de sangre, Lucas capítulo 8, versículo 48. Jesús le dijo, hija, por tu fe has sido sana, vete tranquila. Otro caso que estamos viendo, que Jesús no le dice por tus obras, no le dice por tus obras,
sino que le dice por tu fe, por tu fe. Veamos el paralítico que metieron por encima del tejado cuando Jesús estaba en un lugar y había mucha multitud y no podían llevarlo, no podían meterlo porque había mucha multitud de gente y no era posible que este paralítico lo pudiesen de entrar por la puerta. Dice que aquellos hombres, bueno, se lo voy a leer donde está. Está en Marcos capítulo 2, versículo 5. Y dice, cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Entonces, aquí es otro caso que Jesús sana a este paralítico. Y cuando Jesús dice que vio la fe de los que lo subieron por el tejado y abrieron un espacio y lo bajaron. Entonces dice que Jesús vio la fe. Por eso la fe, como te dije en el inicio, es algo que los seres humanos no podemos ver. Pero más Jesús, Dios mismo, sí puede ver la fe. De ahí no hay hombre que la pueda ver. Entonces Jesús vio la fe de estos hombres que tuvieron fe. ¿Para qué? Para bajar al paralítico, abrir el techo y meterlo donde estaba Jesús. Entonces dice que por la fe que tenían estos hombres, Marcos capítulo 2, versículo 5. Cuando Jesús vio la fe que tenían, aquí dice, cuando Jesús vio la fe, no dice que las obras que tenían, porque esto es muy impresionante. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo, hijo mío, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Por la fe. ¿Por la fe de quién? De los que lo llevaron. Y aquí hay algo impresionante, que si alguien está diciendo que somos nosotros salvos por las obras, entonces aquí Jesús hubiera hecho un énfasis y hubiera dicho, por la obra que hicieron estos hombres. Por la obra que hicieron estos hombres, que como no lo pudieron meter por la puerta, lo metieron por el tejado. Por las obras de estos hombres, yo voy a sanar a este paralítico. No lo sanó por eso. Lo sanó por la fe. Entonces, esto es muy importante que nosotros podamos entender, amados hermanos y amigos, que es por la fe que nosotros hemos sido salvos. Esto no es porque tú haces tantos ayunos al mes, tantas horas diario. Gloria a Dios, eso es bueno y no está mal de que lo hagas. Pero no vayas a pensar que es por eso que tú y yo nos hemos hecho acreedores de la salvación, sino que por fe. Por fe. ¿Y por qué hablamos nosotros? ¿Por qué hablamos nosotros que la fe no es por obras, la salvación no es por obras, sino por fe? Porque cuando tú y yo hacemos obras, pero no está primero la fe, todas nuestras mejores obras, buenas, vienen a ser como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Y por qué así son buenas? Porque no están siendo, ¿qué? Llevadas delante de Dios por medio de Jesucristo. Entonces todo lo que nosotros hacemos por medio de Jesucristo es aceptado y agrada a Dios el Padre. Pero si queremos hacer algo y no es por medio de Jesucristo, no agrada al Padre. ¿Qué dice Isaías, el profeta Isaías, capítulo 64, versículo 6? Dice, todos nosotros somos como un hombre impuro, todas nuestras buenas obras son como un trapo sucio, todos hemos caído como hojas marchitas y nuestros crímenes nos arrastran como el viento. El profeta está hablando de que todas nuestras mejores obras, si no son justificadas, santificadas, purificadas y presentadas delante de Dios, por medio de Jesucristo, vienen a ser como trapo sucio, trapo de inmundicia. Entonces, esto es muy importante que debemos entender que nadie ha podido, puede ni podrá ser salvo por obras. Porque todas nuestras mejores obras, si no son presentadas delante de Dios por medio de la fe en Jesucristo como el Hijo de Dios y el Salvador, todas las mejores obras que podamos hacer, si no vienen por medio de Jesucristo,
vienen a ser como trapos sucios de inmundicia. Entonces, si tus obras quieres que sean recibidas y aprobadas en el cielo por Dios, tiene que ser por medio de Jesucristo. ¿Y cómo por medio de Jesucristo? Creyendo que Él es el único y suficiente Salvador, que su sacrificio me ha limpiado, me ha purificado, me ha lavado, me ha regenerado, y todos los beneficios del cielo mismo a través del sacrificio de Jesucristo. Es que nosotros después podemos, por medio de Jesucristo, presentar nuestras obras. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay otro caso más que es muy importante, como bien lo dije en el inicio. Para los que siguen creyendo que son las obras las que los van a salvar o los salvan, no son las obras las que salvan si las ponemos antes que la fe en Jesucristo. Porque como dije, y dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, fuimos destituidos por la falla de Adán en el huerto del Edén. Pero falló el primer Adán en el huerto del Edén al ser tentado por la serpiente, pero Dios se proveyó y mandó ¿a quién? Al segundo Adán, que es Jesucristo. Y por el primer Adán nosotros caímos de la gracia y el favor de Dios, pero por el segundo Adán, que es Jesucristo, hemos sido levantados y hemos sido nuevamente conectados, injertados al Padre eterno Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, al cual damos toda la honra, toda la gloria, por siempre y para siempre. Por eso es que el Evangelio se centra en Jesucristo. Y hay muchos que se molestan y se ofenden. Y no es nuestro propósito ofenderlos ni molestarlos, no, de ninguna manera. Pero no podemos nosotros callar lo que la Biblia enseña, que la salvación es solamente por medio de Jesucristo. ¿Quién murió y resucitó al tercer día? Jesucristo. ¿Quién bajó y le quitó las llaves a la muerte? Jesucristo. Entonces todo esto es muy importante, porque muchos dicen amar a Dios y obedecer a Jesucristo, pero siguen clamando ¿a quién? A otros o a otras que no es Jesucristo. Es Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo. Entonces, todo ser humano en la tierra, si quiere tener esa oportunidad de alcanzar salvación, no es de que te apegues a María. María duerme, María no ha resucitado, María duerme. Pero más Jesucristo murió y resucitó y hoy está a la diestra del Padre, intercediendo por todo aquel que le reconoce como único y suficiente Salvador. Gloria a Dios. Ya estamos concluyendo. Solo quiero compartir una cita bíblica ahorita. A veces la gente dice, no, pero es que cuando uno va, dicen, a los cultos de los evangélicos, le dicen a uno que acepte al Señor, dice. Y le dicen a uno que acepte al Señor, dice. Y entonces muchos dicen, no, yo por eso no voy, dice, a los cultos donde van los evangélicos, porque le dicen a uno que acepte al Señor. Y mejor voy, dice, a la iglesia tradicional, porque ahí el padre dice, no me dice a mí que acepte al Señor, dice. Y esto es algo muy importante que debemos de entenderlo. ¿Cómo te van a decir ellos que acepten al Señor si ni ellos mismos lo han aceptado? Entonces nadie puede a ti decirte que haga algo si Él no lo ha hecho. Pero ¿por qué nosotros hacemos siempre el énfasis y el llamado a aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas?
porque la palabra misma nos lo dice. Mateo capítulo 10, versículo 32. Dice: si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a favor de él, delante de mi Padre que está en el cielo. Pero el que se niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Todo aquel que reconoce a Jesucristo públicamente como su Señor y Salvador, él lo reconoce delante del Padre. ¿Y por qué? ¿Y por qué la confesión? La confesión, la mayor parte de veces se hace en público. Se hace en público como testimonio, no para Dios, sino para los hombres, porque Dios no necesita saber lo que yo voy a hacer hasta que lo hago visiblemente. No, Dios antes de que yo lo haga lo conoce, porque Él es el Dios omnisciente, Él todo lo sabe, nada le es oculto. Pero es necesario hacerlo, ¿para qué? Para confesar un acto público de algo que tú estás haciendo espiritualmente. No es que cuando tú lo haces públicamente, hasta ese momento Dios lo recibe. No, Dios lo recibió conforme la fe que tú creíste en tu corazón. Y cuando tú lo haces público, manifiestas lo que ya en el secreto sucedió. Entonces, esto es lo que nosotros debemos hacer. Siempre dar fe, dar testimonio de Jesucristo, de su palabra, de su verdad. De su palabra y de su verdad. Y estamos concluyendo con esta segunda parte de este estudio titulado Salvos por fe, no por obras. Vamos a quedar pendientes para el próximo domingo, que vamos a desarrollar la tercera parte, porque hoy no nos dio tiempo. Tenemos toda la carta que escribe el apóstol Pablo a los Hebreos capítulo 11, no pudimos entrar por el tiempo, pero ahí vamos a ver todo ese capítulo 11 que habla por la fe. Por la fe los grandes hombres de Dios hicieron cosas por la fe. Y esto es impresionante, que todo ese capítulo 11 de Hebreos habla y dice de las grandes hazañas de los hombres, pero no habla de sus obras, sin antes primero hablar por la fe. Por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe Jacob, por la fe Jefté, por la fe Gedeón, por la fe Samuel, por la fe Sara, por la fe Josué, y un sinnúmero de personajes que menciona en este capítulo 11 de esta carta escrita por el apóstol Pablo a los Hebreos. Habla y hace énfasis en la fe y fe. Entonces vamos a quedar pendientes para el próximo domingo, poder compartir lo que dice este capítulo 11 de la carta a los Hebreos, en donde hace énfasis que es por la fe. Entonces, somos salvos no por las obras, somos salvos por la fe en Jesucristo. Y una vez que hemos creído en Jesucristo, entran como complemento las obras, los frutos. Pero nunca los frutos y las obras están antes de la fe de creer en Jesucristo. ¿Por qué? Esa es la fe salvadora que tuvo el carcelero de Filipos. Cuando él ve todo lo que sucede, estaba Pablo y Silas que estaban presos y todo lo que sucedió, él pregunta al ver todo, al ver lo que sucede del poder de Dios, él pregunta y dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pablo y los que estaban no le dijeron: pues empieza a caminar de rodillas 20 cuadras, empieza a dar